¿Cómo están? Muy buenos días. A nombre de la Comisión de Equidad y el mío propio, les doy la más cordial bienvenida a este evento dentro del marco del 11F, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El día de hoy tenemos la participación de la doctora Pilar Durán Hernández con la ponencia En el Camino Aprendí, mi vocación por las neurociencias. Para conocerlo un poquito más, me voy a permitir leer su semblanza curricular, y ella es la conferencista de hoy, es una figura referente en las neurociencias en México. La doctora Pilar Durán, formada en la UNAM y en la Universidad de Boston, ha dedicado su carrera a entender los misterios del cerebro desde el ciclo de sueño-vigilia hasta los efectos de la nicotina y el metabolismo energético. Líder del grupo de neurobiología del desarrollo y bioseñales, la doctora Durán no solo destaca por sus más de 40 artículos científicos de impacto mundial, sino por su compromiso con la educación, habiendo formado a decenas de nuevos científicos y colaborando con instituciones internacionales en Brasil, Estados Unidos y por supuesto México. Galardonada internacionalmente como mujer líder en investigación, es además asesora de la Society for Neuroscience y una de las mentes detrás de la creación de la licenciatura de neurociencias en nuestra universidad. Entusiasta promotora de la Semana del Cerebro y científica de excelencia. Muchas gracias, Pilar. Te damos la más cordial bienvenida. También les comento que a partir de ahorita nuestra moderadora va a ser la maestra Aletia Guerrero, y los dejamos con la ponencia de la doctora Pilar. Gracias. Gracias, Pilar. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a compartir mi pantalla para empezar a platicarles un poquito al respecto de mi vida y la formación que he llevado a lo largo de 30 años de carrera académica. Bien. Pues bueno, como esta imagen lo dice, traté de integrar lo que es el quehacer científico en las 3 décadas de vida académica que he tenido y que he desarrollado a lo largo de mi formación profesional. Les voy a platicar un poquito al respecto de cómo inició mi carrera académica, de por qué inició mi carrera académica, por qué me enamoré de las neurociencias y por qué continúo aquí. Bueno, una de las cosas que marca mucho la existencia, la vida, es Carl Sagan. Para muchas personas es un referente de la divulgación de la ciencia. Y Carl Sagan tiene esta frase que dice que cada niño comienza siendo un científico natural, pero que después la sociedad tiende a hacerle trucos que generan que se pierda esta capacidad de curiosidad, de entusiasmo, y se pierde entonces este querer ser científico, y solamente unas pocas personas consiguen serlo a lo largo de la vida. Yo creo que una de las naturalezas importantes de mi personalidad es el ser inquisitiva. Y yo me pregunto, ¿viene de vena o es adquirida? Pues yo creo que viene de vena. Sí soy curiosa, me gusta ver cosas, me gusta estar investigando cosas, pero más que curiosa, soy inquisitiva, porque soy perseverante, porque busco el momento, busco el por qué, busco el cómo, busco el dónde, y hasta que no encuentro el origen, no tengo paz mental. Soy intrépida, me meto donde ustedes no se pueden imaginar para buscar y conseguir la información que yo requiero. Siempre ando buscando los porqués de los fenómenos. Tengo un montón de cicatrices, pero no solamente los fenómenos científicos, sino cualquier cosa. Por mi formación, por mi crecimiento, tengo cicatrices en las rodillas, en los brazos, en la espalda, en la cara. Tengo cicatrices en todas partes, pero esas cicatrices son mis trofeos precisamente por la curiosidad, y porque cada una de ellas tiene una historia, tiene un porqué y tiene un momento de vida. Me eduqué en la escuela pública desde mis inicios, desde el preescolar hasta mi posgrado. Fue en escuela pública, y mi padre decía, la mejor escuela
es la que está cerca, pero además es la que aprovechas. Yo siempre he pensado también que la palabra escrita es una puerta a la imaginación. Abrir un libro es abrir un mundo de conocimientos, de ideas, de imaginación que echamos a volar y de nuevas historias que generamos a partir de ese libro. Pero también escribo, también me gusta escribir mis propias historias. Escribo novelas, escribo poemas, escribo notas periodísticas, me encanta escribir. Y con estas herramientas comienza mi camino, siempre desde el punto de vista de una actitud positiva y a avanzar. Lo negativo, pues ya fue y ya no hay que darle vuelta. Hay que continuar y sacarle. A los limones hay que sacarles el jugo. Y bueno, aquí les enseño una imagen para que vean las dos imágenes para que vean la intrepidez. Una niñita de 18 meses subida en una escalera de 2 metros y una joven intrépida que se sentó en las piernas de Albert Einstein. Un poquito darles a conocer que soy una persona normal, soy una persona común y corriente, que he tenido el crecimiento de vida, como muchos de nosotros, en un núcleo familiar muy amoroso, en un núcleo familiar muy positivo, que siempre nos dio confianza para poder hacer lo que queríamos y cómo queríamos hacerlo. Una de mis primeras preguntas cuando tenía yo como 12, 13 años, era ¿cómo se generan los pensamientos? ¿Cómo es que la mente es capaz de generar algo que yo pueda vocalizar y que además alguien lo pueda entender? Entonces, a partir de ahí tenía yo ya mi gusanito de saber qué estaba pasando en esta caja oscura que tenemos arriba de los hombros y que muchas veces no sabemos para dónde va o qué es lo que podemos hacer con ella. Quiero platicarles que cuando terminé mi carrera de biología, yo me descubrí y me describo como bióloga devota. No soy bióloga como bióloga de bata, no soy bióloga devota. Me encanta salir al campo, me fascina cuando me invitan a salir a caminar al campo, me fascina la naturaleza. Sin embargo, mi vocación era más hacia el laboratorio, hacia hurgar en los confines de un tejido o de un animal, lo que pudiera estar sucediendo en él. Y parte de los 3 libros que fueron torales en mi formación y en mi descubrimiento de lo que yo iba a hacer posteriormente en mi carrera académica, pues son estos que les presento aquí. El libro Biología del Desarrollo y Malformaciones Congénitas. Yo hice mi servicio social en genética en el Hospital Gia González, bajo la dirección de la doctora Sonia Cano. Concluí mi servicio social y me di cuenta que no era la genética la que me iba a resolver, cómo el desarrollo intrauterino generaba un órgano tan maravilloso como el cerebro que era capaz de generar un pensamiento. Entonces volteé hacia la biología molecular. ¿Será la biología molecular? Al leer este libro, El octavo día de la creación, me quedé pensando, bueno, ¿será por aquí? El DNA es el que tiene la respuesta, los genes y la función de los genes, la expresión génica es la que tiene la respuesta al respecto de cómo se genera el pensamiento. Finalmente me llegó de sorpresa y muy bien recibido un regalo, el libro Los dragones del Edén de Carl Sagan. Este libro habla de la evolución de la inteligencia humana. Y entonces comencé a darme cuenta que no era ni la biología molecular ni era la genética quienes me podían dar las respuestas que yo estaba buscando, sino más bien la fisiología y en este caso la neurofisiología. Y de repente también encontré un artículo que se los pongo aquí, el artículo Desarrollo ontogenético del ciclo de sueño humano. Ese artículo y ese libro me marcaron para poder yo decidir
ingresar al laboratorio de neurobiología del sueño y cronobiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas, bajo la dirección de León Sintra, a realizar mi tesis de licenciatura. Durante este tiempo, cuando yo realicé mi tesis de licenciatura y gracias a una beca que en aquel tiempo existía por parte de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, y era una beca de formación de personal académico, pude realizar mis estudios tanto de licenciatura, de maestría y doctorado, con el compromiso de la universidad que al concluir estos estudios pudiera yo ingresar como docente a la máxima casa de estudios. Realicé entonces mi tesis de maestría y mi tesis de doctorado en la universidad bajo la dirección de León Sintra, pero en diferentes lugares. Aquí nos fuimos moviendo como nómadas. Empezamos en biomédicas en el departamento de fisiología. El departamento se escinde del instituto y se forma el centro de neurobiología. En 1996 este centro se mueve a Juriquilla y poco tiempo después se convierte en el Instituto de Neurobiología y en el Polo de Desarrollo de Investigación Científica que ahora conocemos. Me tocó vivir también esa historia de la universidad y esa historia de ese polo de desarrollo del campus Juriquilla. Asimismo, construyendo una incipiente línea de investigación, investigando las conexiones cerebrales, cómo se comunicaban diferentes estructuras cerebrales y en particular en la rata con malnutrición. Y esto era para mí también algo muy importante porque también abarcaba parte del desarrollo, es decir, una malnutrición que sufrían las madres y que las crías estaban sufriendo los efectos de esta madre. En aquel momento, hace 35 años, se creía que vivíamos en un capelo en el vientre intrauterino, que no pasaba nada si la madre fumaba, si la madre se malnutría, si la madre ingería drogas, etc. El producto se protegía en el vientre materno. La investigación nos dijo que no era así y que los efectos no eran temporales, sino eran efectos a largo plazo, que teníamos que buscar qué era lo que estaba sucediendo para poder intentar remediar o determinar que no había un regreso a las lesiones o a los daños que se estaban ocurriendo. Como les comento, yo trabajaba con malnutrición en el desarrollo del sistema nervioso. En aquel momento el núcleo supraquiasmático todavía no se consideraba como el reloj biológico central. Incluso en mi tesis de licenciatura yo lo coloco como el reloj, la estructura putativa del reloj biológico, o sea, la que pudiera ser el reloj biológico. Pocos años después ya se determinó que sí era el reloj que controlaba la ritmicidad circadiana y que tenía mucha importancia en regular el ciclo de sueño y vigilia, que era el que yo en ese momento estudiaba. Pero había otras estructuras como el hipocampo que también me interesaban, porque el hipocampo es el que genera el proceso de aprendizaje y de memoria, es un filtro de información sensorial, buscando cómo se forma un pensamiento. Estas estructuras para mí eran fascinantes, son fascinantes y creo que seguirán siendo fascinantes por el resto de mi vida. Y aquí les presento cómo se ve un hipocampo en un cerebrito. Tuvimos hallazgos fortuitos durante esta carrera de formación académica y uno de ellos, el más importante creo yo en mi formación, es el descubrir que la rata tenía una lateralidad, no solamente en la actividad electroencefalográfica, sino que al igual que los humanos, tenemos ratas que son diestras y ratas que son zurdas. Y aproximadamente es muy parecido el porcentaje entre diestras y zurdas como en la raza humana. Más o menos el 20% de ratitas son zurdas y el resto son diestras. Y esto para los protocolos de registro electroencefalográfico multilateral
es muy importante porque nos cambia la forma de la actividad encefalográfica. No saben ustedes cómo sufrí cuando me di cuenta que tenía ratas que parecían que tenían registros en espejo. Y mi sínodo me hizo repetir los experimentos en varios laboratorios, no solamente en el mío, sino en los laboratorios propios del sínodo, para que pudiera yo demostrarles que realmente lo que estaba yo registrando no era un artefacto, sino era algo que estábamos encontrando. Ese hallazgo durante mi doctorado fue algo muy bonito y muy interesante, y a que hasta la fecha se sigue utilizando. Posteriormente, cuando yo termino mis estudios doctorales, comienzo a hacer un poco de, pues como de año académico sabático, antes de tener mi beca postdoctoral. Durante el tiempo que esperaba yo que llegara mi beca postdoctoral, pues me puse a hacer otro experimento donde registraba yo la correlación entre diversas estructuras, hipocampo, corteza, corteza, hipocampo, ipsilaterales, contralaterales, para determinar qué es lo que estaba sucediendo durante la tarea de aprendizaje del laberinto acuático de Morris, que es una tarea hipocampo dependiente y que está relacionada con los procesos de atención y de aprendizaje y de memoria, por cierto. Lo que yo encontré allí fue que en los animales con malnutrición la correlación entre los hipocampos disminuía muchísimo, es decir, esta relación que tiene que existir en los de manera normal para que se consolide un aprendizaje no estaba sucediendo en estos animales que habían sido malnutridos en el vientre materno y bien nutridos el resto de su vida, pero continuaban persiguiendo y continuando estas alteraciones. También otra cosa que noté es que no en el mismo momento del día sucedían estas correlaciones tan grandes y tan potentes como las estaba yo observando, sino como que también en los animales controles había un desdoblamiento. Entonces decidí hacer un registro circadiano, es decir, cada 2 horas, de la actividad electroencefalográfica de estos animales bajo las tareas conductuales. Fue una tarea titánica, muchísimos animales, para poder hacer en cada 2 horas 10 animalitos y poder determinar qué era lo que estaba sucediendo en su cerebro. Y lo que encontramos fue que efectivamente había un desdoblamiento de la actividad electroencefalográfica en el hipocampo, en la periferia del momento en el que había el apagado de las luces, es decir, el momento en el que los animales cambiaban de fase de reposo a fase activa, y en el cambio de fase activa a fase de reposo. Había un momento en el que había un desdoblamiento en el animal control, y en el animal malnutrido obviamente los efectos eran mucho más graves. Entonces entendimos que los procesos de atención, de memoria y de aprendizaje tienen una ritmicidad circadiana y que los experimentos tienen que llevarse a cabo en un momento determinado del día para que podamos nosotros determinar que son efectos relacionados con lo que se está estudiando. Y lo mismo sucede con los humanos. Tiempo después entendimos, los científicos, los que estudiábamos sueño, entendimos que los humanos tenemos lo que se conoce como cronotipo, es decir, un momento del día en el que nuestra atención, aprendizaje y memoria es muchísimo mejor que en otros momentos del día, corroborado por los estudios que varios de nosotros hicimos y contribuimos en este formato. Y bueno, y si tenemos malnutrición como nuestra población mexicana, pues obviamente estos efectos se ven muchísimo más graves. Cuando me fui a hacer mi postdoctorado a la Boston University bajo la advisor de John Tonkis y de Janina Galler, yo encontré ahí también un nicho de desarrollo, de buscar qué era lo que pudiera estar sucediendo, no solamente ya a nivel del sistema nervioso central, sino en la comunicación madre-cría. Y realizamos un estudio en el cual tratamos de identificar los tipos de vocalizaciones ultrasónicas que emitían las crías cuando las alejábamos
de la madre. Y encontramos que había un repertorio que se repetía de manera constante en las crías de animales de la rata. Y que este repertorio era mucho más pobre en los animales con malnutrición que en los animalitos normales. Estoy hablando de crías de 1 a 14 días de edad. Y nos dimos cuenta entonces que había aquí una especie como de comunicación, como de un lenguaje muy incipiente entre la madre y la cría a nivel ultrasónico. Lamentablemente tuve que dejar esta línea de investigación por unos años. Afortunadamente la he vuelto a retomar. Cuando yo regreso a México y regreso al Instituto de Neurobiología como investigadora asociada, les comentaba yo que me formé con una beca de la DEGAPA. Llego yo al instituto y comienzo a realizar estudios con otro tipo de protocolos experimentales, pero ya más focalizada hacia lo que hacía la malnutrición perinatal, la rehabilitación nutricional y el efecto de una malnutrición crónica. Y lo que observamos obviamente fueron pues, datos devastadores en los animales que su madre había padecido malnutrición o su abuela había padecido malnutrición. Comenzamos a encontrar que existía algo que se pasaba de manera translacional, intergeneracional. Esto nos empezó a llamar la atención, no solamente a nosotros, sino a otros investigadores. Comenzamos a documentarlo y encontramos que efectivamente había alteraciones que se estaban heredando, no por vía genética, ni tampoco por vía epigenética, sino por otro mecanismo. Ahora sabemos, actualmente de 10 años a la fecha, sabemos que este mecanismo está mediado por proteínas y está mediado por el ambiente en el cual el organismo se desarrolla. Y este proceso se conoce como programación. Bueno, voy a hacer una pausa aquí porque ya llegué al momento en el cual nos alcanzó la pandemia. Nos alcanzó la pandemia y muchos de nosotros tuvimos que irnos a casa y no poder continuar haciendo experimentos porque teníamos a los animales aquí y no había manera de que pudiéramos hacer experimentos en un largo tiempo. Todos lo vivimos y todos sabemos lo que eso conllevó. Sin embargo, además de ser investigadora, yo también soy docente y doy el curso de cronobiología, que es una materia optativa a nivel de la licenciatura en biología. Normalmente yo genero una práctica que se conoce como estabilidad del ciclo de sueño-vigilia y mis estudiantes registran desde el primer día que están conmigo hasta una semana antes de concluir el semestre, registran el momento en el que se van a dormir y el momento en el que despiertan, simplemente en un diario de sueño. Y armamos estas imágenes que ven ustedes, que se conocen como actogramas. Aquí, por ejemplo, pueden ustedes ver 2 actogramas de individuos normales, de individuos que tienen muy controlado sus horas de sueño y sus horas de vigilia. Y en la parte central pueden ustedes ver cuándo comenzó la pandemia. En el momento que en marzo del 2020, sí, o 2019, ya no me acuerdo, comienza la pandemia, se comienza a desregular el ciclo de sueño-vigilia, el descanso de los estudiantes. Más o menos como a las 3 semanas de que había iniciado la pandemia, comenzamos a hacer nosotros una intervención, es decir, una resincronización del ciclo. Sin embargo, lo que observamos fue que hubo una desincronización brutal en todas las personas que nos aislamos en ese momento y que además conllevó problemas de reproducción, problemas de desregulación
del ciclo hipófisis hipotálamo, el eje hipotálamo hipófisis gonadal en las mujeres, por ejemplo, problemas en la menstruación, muchos problemas endocrinos, problemas de sueño, salud mental, y todo esto está generado precisamente por la desregulación del ciclo de sueño-vigilia, que durante mi proceso de formación entendí yo que era un índice de integridad funcional. Si el sueño está bien, todo está bien, pero si el sueño comienza a alterarse, la salud, no solamente la mental, sino la física también, tiene sus consecuencias. Y al revés, si me enfermo de alguna situación, mi sueño es el que primeramente va a ser afectado. Entonces, bueno, después de esta pausa, cuando regresamos en el 2022, regresamos a las aulas y a los laboratorios, comenzamos con ideas frescas, con nuevas preguntas, buscando nuevos horizontes. Y me quedé en la programación metabólica provocada por la malnutrición perinatal. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, lo que está pasando es que al que el organismo se está desarrollando en un ambiente intrauterino adverso a las condiciones de desarrollo, se adapta a estas condiciones y de alguna manera logra sobrevivir. Posteriormente de que esto sucede, vemos que no es una situación pasajera, sino que es una situación que de manera transgeneracional puede suceder. Y ahorita estamos precisamente buscando los mecanismos de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, de esta programación metabólica provocada por la malnutrición y cómo, si es posible, que se pueda detener, modificar o revertir. Les puedo decir de entrada que la última parte parece que no es posible. Tengo una estudiante de doctorado que está dedicada a este estudio. También nos interesó el autismo, desenmarañar sus secretos. ¿Qué es el autismo? Realmente es un síndrome, es un trastorno, es algo que puede curarse, no se puede curar, qué es lo que es. Y tenemos un modelo animal, un ratoncito, que presenta conductas similares al autismo de manera espontánea. Entonces adoptamos a ese animal y una estudiante de doctorado, Carla Ocampo, está realizando estudios para descubrir los secretos que este modelo nos puede ofrecer. También nos pusimos a identificar efectos de tóxicos como la nicotina, como el CBD, como el alcohol, que pueden estar afectando el desarrollo prenatal, para determinar si estos también eran capaces de generar una programación en el desarrollo del sistema nervioso. Y en los últimos años nos hemos dado cuenta de que sí se genera una programación en la plasticidad cerebral, una programación en la plasticidad neuronal y metabólica endocrina que permite que el animalito pueda sobrevivir, realizar sus tareas de manera casi normal. Sin embargo, cuando registramos sus fisiologías, el ritmo de actividad locomotriz, el ciclo sueño-vigilia, el ciclo de la glucosa, del ciclo de algunos neurotransmisores como la serotonina o la corticosterona, esta acetilcolina, nos damos cuenta de que sí tiene alteraciones y efectos en el largo plazo, y que si ponemos a los animales ante retos conductuales, entonces ahí es donde vamos a revelar las alteraciones que traen por haberse creado de esta manera. Y por otro lado, volví a retomar las vocalizaciones ultrasónicas, y también la estoy utilizando ahora como una herramienta para desentrañar otros secretos. Me quedé con la duda, ¿realmente es un lenguaje el que se está generando entre la madre y la cría que les permite comunicar mensajes? Esa es la pregunta que ahora un grupo de estudiantes en mi laboratorio estamos tratando de resolver. Aquí les
pongo un poquito de imágenes de lo que trabajamos en el laboratorio, que no nos quedamos con la parte fisiológica solamente, sino que hemos entrado también a la parte molecular, a la parte histológica, para tratar de encontrar respuestas a los mecanismos que están generando estas respuestas adversas que les he estado platicando. Y bueno, en pequeños detallitos que parecen insignificantes, ahí es donde encontramos los secretos. En los marcadores de desarrollo, por ejemplo. Desde el día 1, desde el momento en el que nacen los ratoncitos o las ratitas, empezamos a observarlos. Vemos cuántas hembras, cuántos machos nacieron en camada, cuánto tiempo tardan en tener su pelito, o sea, en su pelichaje, cuánto tiempo tardan en moverse, en abrir sus ojitos, en separar sus orejitas, en que les bajen los incisivos, en que bajen los testículos, en que haya apertura vaginal. Todas estas características nos van a permitir correlacionar a nivel cerebral qué es lo que está sucediendo en el desarrollo de los animales, si son precoces o si se están desarrollando de manera normal. Y por otro lado, estamos haciendo registros durante estas mismas edades, estamos haciendo registros de las vocalizaciones ultrasónicas entre las crías y las madres, crías hembras y machos, porque acuérdense que antes era puros estudios en machos. Yo prácticamente desde mis estudios doctorales inicié estudios en los dos géneros, precisamente porque para mí era muy importante conocer qué era lo que estaba pasando con las hembras, no solamente con el macho. Las hembras tenemos una fisiología muy distinta, una endocrinología muy diferente a la del macho, y obviamente esto estaba afectando el desarrollo cerebral. Obviamente esto tenía que tener algo distintivo y diferente entre géneros. Y bueno, afortunadamente encontramos muchas modificaciones, muchas alteraciones que nos permiten ahora ahora sí como se dice vulgarmente, teniendo los pelos de la burra en la mano, trabajar con machos y hembras y no tenerle miedo. Es que las hembras por el ciclo estral, no, jóvenes, aprendamos a trabajar con esa variable, controlar esa variable y poder obtener resultados que son más fidedignos y que son más importantes para que conozcamos qué es lo que está pasando en la hembra mamífero. Y bien, aquí nada más quiero presumirles un poquito de los estudios de los resultados que han estado encontrando mis estudiantes, y quiero también mencionarles que las funciones sustantivas de la carrera académica son 3 en la UNAM: docencia, investigación y divulgación. Les he hablado de mi vida en la investigación, les he hablado un poquito de mi vida en la docencia. Yo comencé a dar clases desde que estaba yo en la carrera, daba clases a nivel bachillerato. En el año, híjole, no les voy a decir el año, pero prácticamente tengo cerca de 40 años que comencé yo a ser docente, a dar clases. Y no he dejado un solo día de ser docente, tanto a nivel de frente pizarrón como con mis estudiantes que se acercan conmigo a estar en el laboratorio, o cuando voy a una secundaria, a una preparatoria, siempre me sale la vena docente. Pero también me gusta mucho la divulgación. Yo coordino el grupo de conciencias del cerebro que genera la Semana del Cerebro en nuestra facultad y que se junta con el Universum y con otras facultades para celebrar este gran día. Y es súper importante que tengamos estas 3 cosas: docencia, divulgación de la ciencia, agarrar a los jóvenes de chiquitos, desde chiquititos, desde que están en la primaria, desde que están en la secundaria. Para mí es tan bonito y tan agradable cuando estoy en el Museo Universum celebrando la Semana del Cerebro, que llegan chiquitos de 3, 4 años y me dicen: oye, ¿te acuerdas de mí? El año pasado vine y hicimos esta actividad contigo. Y el año siguiente vienen y me dicen: oye, ¿te acuerdas de mí? Ya muchas veces no los conozco y nos hemos vuelto amigos o amigas con las personas que nos visitan de manera constante, y que estos jóvenes, normalmente tanto chicas como chicos, niñas, niños,
comienzan a estudiar la carrera científica. De hecho, tuve la oportunidad de tener una estudiante en preparatoria, a nivel de preparatoria, y regresó ella a estudiar la licenciatura en neurociencias. Concluyó la licenciatura haciendo su tesis conmigo y la exportamos a Australia a realizar sus estudios doctorales. Entonces, ese es el impacto que tiene la divulgación de las neurociencias, o por lo menos el impacto que he tenido yo en la divulgación para la formación de estudiantes y de nuevos científicos. La parte académica no la puedo dejar de lado, tengo que continuar escribiendo los hallazgos que encontramos, buscando respuestas y más respuestas. Les pongo aquí un poquito de la parte académica que he vivido en la Facultad de Ciencias. Tengo 15 años aquí en la facultad me abrazó y desde hace 15 años, ya 16 casi, y yo he formado un grupo de investigación con jóvenes valiosísimos, niñas, niños, jovencitas, jovencitos, que se han acercado conmigo y que me hacen la vida feliz. A mí me encanta, me fascina, me apasiona estar en el laboratorio, me apasiona platicar con estas personitas tan maravillosas y me apasiona que me enseñen, porque yo no solamente enseño, a mí me enseñan los jóvenes, me llenan de vida y me llenan de muchas, muchas cosas. Aquí les quiero poner quiénes fueron mis influencias. Yo no me formé al azar, tuve mis influencias. La doctora Janina Galler fue una de mis mayores influencias. Ella es una universitaria de Harvard University, y ella fue, era una de las personas que yo admiraba sin conocer y que después tuve la fortuna de conocer cuando fui a hacer mi estancia postdoctoral en su grupo de investigación. El doctor John Tonkins, que en ese tiempo era su profesor asociado, el doctor León Sintra, que como les dije, él fue quien me formó, el doctor Rubén Guedes y Carlos Vasconcelos, que en varios de mis días y de mis años sabáticos me han alojado en Brasil, el doctor René Cárdenas, que fue quien me abrió las puertas de su laboratorio cuando yo me incorporé a la Facultad de Ciencias, y que hemos formado junto con él un grupo de investigación y un grupo de desarrollo muy bonito, y que es uno de los amigos más entrañables que tengo yo en esta facultad. El doctor David Mockler y el doctor Peter Morgaine son otras dos personas torales en mi influencia. Fueron el doctor Peter Morgaine, les digo yo a mis estudiantes que es como mi abuelo académico. Tuve la fortuna de conocerle, de trabajar con él durante mi estancia postdoctoral, y también con David Mockler, con quien tengo ahora una amistad muy, muy cercana, tanto con él como con su familia, y pues esos son las personas que me han formado en esta carrera. Pero bueno, pareciera que es bien fácil, ¿verdad? Pareciera que tenemos un objetivo y que pues nos vamos en línea recta y lo logramos y somos exitosos, pero no es así. Comenzamos, dudamos, fracasamos, volvimos a agarrar los experimentos días, noches, constantemente. Yo me pasaba 7 días, 24/7 durante 7 días en el laboratorio haciendo experimentos, porque en aquel tiempo pues había pocas computadoras y muchas cosas se hacían a mano, no teníamos registros digitales que pudieran hacerse para el registro de ciclo de sueño vigilia, lo teníamos que hacer en aparatos que tenían tinta y había que estarles alimentando la tinta. Entonces eran tiempos de frustración, tiempos de insomnio, tiempos de mal comer, tiempos de muchos sacrificios, tanto personales como familiares, que tuvimos que pasar para poder realizar todos estos estudios. De repente quizás perder el rumbo y decir, ay no, yo creo que no nací para esto, es mucho estrés, es mucho trabajo, mejor me voy a dedicar a hacer alguna otra tipo de investigación que sea menos comprometida, que tenga menos preocupaciones y menos estrés. De repente volver a encontrar el rumbo y decir no, porque hay
aquí es donde estoy encontrando la beta del conocimiento de lo que yo quería, de determinar cómo la información a nivel cerebral se transmite de una estructura a otra, cómo se generan estos anagramas que están permitiendo que la información aprendida se constituya en un aprendizaje, se constituya en un mensaje, en un pensamiento que puedo yo platicar y compartir con ustedes. Para ello, pues obviamente, pues tengo mis máximas. La primera es, quienes lo hacemos parecer fácil, sabemos que no lo es. Mis consejos de mí para mí: si te caes, levántate, porque el camino sigue. Que las piedras no sean un obstáculo, sino un cimiento de lo que construyes. Y mis santuarios. Mi santuario, el primerito fue la Facultad de Ciencias, después el Instituto de Investigaciones Biomédicas, el Centro de Neurobiología, que posteriormente se convirtió en el Instituto de Neurobiología, la Universidad de Boston, nuevamente el Instituto de Neurobiología, y regreso a mis orígenes, a la Facultad de Ciencias, donde tengo el complemento de la docencia y el complemento de la divulgación como una universitaria de nuestra máxima casa de estudios. Y aquí, ¿qué pasó? Algo sucedió, me salvó. Permítanme ver qué fue lo que pasó, porque ¿dónde me quedé? Ay, esto ya pasó. Algo sucedió con la formación, con las diapositivas. Pero bueno, al final de cuentas, esto es precisamente lo que yo quería platicar con ustedes. Que no es fácil, no es sencillo, pero cuando una persona está enamorada y apasionada por lo que hace, no va a dejar de hacerlo, no va a cejar y va a lograr su objetivo tarde o temprano. Y en la investigación científica, como mujer, creo que es una de las banderas y de las fortunas que yo he encontrado, porque he logrado crecer. Pareciera que es muy fácil, pero sí me he encontrado con muchos obstáculos que, como les decía yo al principio, eso no cuenta. Lo que cuenta es lo que somos, lo que cuenta es lo que hacemos, lo que cuenta es a dónde llegamos. Y bueno, con esta reflexión quiero concluir mi charla y agradecerles mucho su atención y su paciencia en este viaje introspectivo que he hecho de mi vida académica. Pues muchísimas gracias, doctora Durán, doctora Pilar Durán. Gracias por compartirnos toda esta experiencia tan enriquecida y tan enriquecedora para tu trayectoria académica, para la propia academia, todos los aportes que has compartido el día de hoy, y también poner en la mesa la necesidad de la divulgación de la ciencia como parte de la formación científica. Me parece fenomenal. Y para poder dar paso a las preguntas, yo quiero tomar pues la primera pregunta que es también de mí para ti, sería en estos términos de cómo estás entendiendo las fluctuaciones ambientales, la nutrición, el tema, por ejemplo, de el cambio en el desarrollo que hay permeado por las condiciones ambientales. Quería preguntar cómo consideras que estas malnutriciones, es decir, el ambiente con las condiciones que nos mencionabas, se interrelaciona justamente con las condiciones de desigualdad en mujeres embarazadas, ¿no? ¿Cómo podemos pensarlo así? ¿Cómo podemos pensarlo también en términos de estas afectaciones que nos presentabas en los productos y en los futuros fetos y en los futuros, la futura descendencia? En estos términos, digamos, en la interrelación tan cercana que mostraste del organismo y el ambiente, ¿no? Y por otra parte, también quería preguntar, en términos de tu formación, como tú decías y citándote, que eres una persona normal, una persona pues que tiene un contexto, que tiene una serie pues de actividades igual de sociales que cualquier otra persona, ¿cómo este ser social, ser mujer,
ser científica te permitió acceder a esta nueva forma de abordar los fenómenos en neurociencias? Serían las dos primeras preguntas, tenemos más, pero no sé si quisieras que te leyera así por pares. Sí, si quieres así, sí, porque si no, ya sabes que luego de repente me pasa lo que a Dory de Buscando a Nemo y se me olvida. Claro. Bueno, la primero, sí podemos identificar que los países que están en vías de desarrollo o países emergentes, de economías emergentes, son los que más padecen malnutrición. Quiero decirte que al menos 5 millones de niños en el mundo mueren por alteraciones generadas por malnutrición en estos países. Es un problema a nivel mundial que se encuentra y que se genera precisamente por estas desigualdades sociales, pero también en los países desarrollados también se presenta este fenómeno, pero por condiciones distintas. Y estas condiciones distintas tienen mucho que ver con la venta de estas imágenes del beneficio de dietas extrañas, de problemas de anorexia, de bulismo, que tienen estas personas y que van a generar que no se alimenten bien y que sus productos también tengan una malnutrición intrauterina. Pero sí, efectivamente, a nivel mundial, es en los países emergentes y en las sociedades que están menos protegidas, es decir, en nuestro propio país, volteamos a las comunidades menos protegidas y encontramos que hay problemas de malnutrición muy graves porque es más fácil para ellos, con los pocos recursos económicos, acceder a dietas que les van a mantener el estómago lleno, pero que no les van a nutrir. Esto sería algo para con respecto a tu primera pregunta. Bueno. Y tu segunda pregunta era con respecto a, te digo, ya se me fue. Como a tu formación, a tu formación de científica, pero mujer también, o sea, ¿cómo es que a través de ser una mujer científica te permitió el hecho de pues vivirte en una sociedad de una manera particular, llegar a poder entender de una manera, digamos, aquí tan, me parece integral, un fenómeno como este, ¿no? El desarrollo y la nutrición y procesos de desnutrición. Sí, mira, como les decía yo en la charla, desde un principio, tuve una formación familiar que me permitió buscar lo que yo quería, que me dieron las herramientas de seguridad que yo quería. Muchas veces puede la gente pensar que soy una persona que nunca se equivoca o que piensa que nunca se equivoca. Pero no, la verdad es la seguridad que tiene uno de buscar y de encontrar las cosas. Como mujer, pues para mí era muy importante entender qué era lo que sucedía en el vientre materno, que podía alterar el desarrollo del producto, no lo que le estaba pasando a la mujer, y en particular a las mujeres jóvenes. Ese fue el primer punto que hizo que yo escogiera el estudiar la malnutrición prenatal. Es decir, estoy en una universidad, estoy estudiando estoy haciendo mi tesis de licenciatura y veo cómo mujeres de mi edad, compañeras o no, pero mujeres de mi edad, jóvenes, están embarazándose y están malnutridas. ¿Qué es lo que está pasando con los bebés? No tanto qué es lo que le va a pasar, qué es lo que está pasando con la mujer que está desnutrida, sino qué pasa con el producto. Esa fue, Aletia, esa fue mi primera preocupación. Los productos, los hijos, los niños, las siguientes generaciones. Claro, sí. Y a partir de ahí, pues ya no lo dejé. Y esa es mi línea vertebral de mis líneas de investigación. Sí. No, pues fuertísimo, súper interesante y súper, digamos, algo que nos involucra a toda la sociedad, ¿no? El cuidado materno y el cuidado de las mujeres que gestan y sus hijos, hijas, ¿no? Para pasar a las siguientes preguntas, también lo voy a hacer en pares.
Tenemos una que empieza, ¿qué es lo que más le ha gustado de estudiar el ciclo de sueño-vigilia? Y la otra sería, ¿cuáles son los grandes retos actuales en neurociencias en México? La primera, ¿qué es lo que más me gusta del ciclo sueño-vigilia? Obviamente dormir. No, entender que si yo quiero tener algo que es muy bonito, que lo digo en docencia a mis alumnos, es que no necesitamos matarnos para estudiar, para tener la información. Si tenemos una muy buena salud mental, si tenemos una buena salud de sueño, del ciclo de sueño-vigilia, nuestro proceso de atención, de aprendizaje y de memoria van de la mano. Eso es algo que me encanta mucho dar charlas a nivel de divulgación. Yo siempre he pensado que los talleres de sueño, de higiene del sueño, son talleres muy taquilleros que benefician a la población al enseñarles con pocos procesos cómo tener un buen sueño, cómo mejorar la salud mental sin otra intervención más que el sueño. Ya después veremos si se requiere una intervención psicológica, psiquiátrica, médica, etcétera. Pero de principio, creo que eso es lo que me gusta del sueño. Que es un índice de integridad funcional y que me permite a mí identificar si las personas que están a mi alrededor tienen algún problema de sueño, este problema se está expresando en alguna otra característica de su salud física o de su salud mental. Y la otra era, te digo que ¿cuáles son los grandes retos los actuales grandes retos en neurociencias? De neurociencias, híjole. En México. Uno de los mayores retos es que los estudios en neurociencias son estudios que requieren protocolos muy largos, protocolos muy caros y aparatos y equipo de investigación que es muy caro. Eso es algo que yo creo que estamos sufriendo mucho aquí en nuestro país, donde el PIB es muy poco para la ciencia, para la investigación, que se tiene que repartir entre todas las líneas, entre todas las áreas del conocimiento, y que finalmente cuando llega a las neurociencias estamos sufriendo mucho. Hay países que reciben a los científicos mexicanos para que vayamos a hacer experimentos, trabajos de investigación allá. Pero yo creo que el principal problema que tenemos aquí en México es el que muy pocos grupos de investigación tienen los equipos y los aparatos necesarios para poder hacer la investigación en sueño a nivel básico y a nivel clínico en las universidades públicas. Tenemos que buscar opciones en otros de ingresos económicos en otros lugares. Claro, bueno, esto del contexto económico es muy desafiante para disciplinas que requieren de una inversión sustancial, ¿no? Así es. Bueno, voy a terminar con unas 2 preguntas más, que sería, desde su experiencia formando nuevas generaciones de científicas y científicos, ¿qué habilidades o actitudes considera fundamentales para quienes desean dedicarse a la investigación en neurociencias hoy en día? Y la voy a ligar con otra, que es, ¿qué consejo le daría a los estudiantes que aún están construyendo su vocación científica y dudan del camino a seguir? Ok, bueno. La primera, qué es lo que buscamos en estas nuevas generaciones? Creatividad. Ese es lo primero, la creatividad. La otra es la inquisitividad. Que sean inquisitivos, que sean curiosos, que quieran saber, que quieran conocer, que se apasionen, pero que no solamente, que se apasionen en el área en la que sea. En las neurociencias, obviamente, y si las neurociencias están basadas en un modelo animal, que entiendan al modelo, entiendan al animal que van a utilizar y aprendan a controlar al animalito para que podamos trabajar con él. Pero yo creo que de principio
la creatividad y la perseverancia son 2 aptitudes que yo busco en mis estudiantes. Y creo que ha funcionado porque con los estudiantes que se han formado conmigo y que tienen estas 2 características son exitosos y exitosas. Las jóvenes que tengo ahorita en doctorado y en sus proyectos de licenciatura y de maestría son personas que tienen toda mi admiración porque son gente que está dedicada al 100% y que ama lo que está haciendo. Y creo que eso es muy importante. Las personas que están buscando, construyendo su vocación y que no saben qué quieren, mi consejo es, vayan a los laboratorios de investigación, vayan al campo, entren con los profesores, díganles, oye, yo quiero saber qué haces en tu laboratorio, enséñame lo que estás haciendo, voy a pasar contigo una temporada. La mayoría de los profesores de la Facultad de Ciencias que contamos con laboratorios de investigación, los tenemos abiertos para los estudiantes y las estudiantes que quieran saber qué es lo que estamos haciendo. Con esto se genera el conocimiento de si me gusta o no me gusta, o yo me fui con la finta porque Carl Sagan me dijo, o porque dicen que Lynn Margulis, o porque adoro a Charles Darwin, o porque, no sé, alguna persona de divulgación de las ciencias que les cale y que les guste. No, vayan a donde están. Y yo siempre digo, vayan, pregunten, no al investigador, no al profesor, pregúntenle a los estudiantes. Los estudiantes son quienes les van a decir realmente cómo, los y las estudiantes les van a decir que realmente qué es lo que les gusta del laboratorio, qué es lo que no les gusta, qué es lo bonito, qué es lo que les apasiona, qué es lo que han encontrado y si encuentran o no allí un nicho de desarrollo. Yo creo que lo más importante, si todavía no tengo certeza de cuál es mi vocación, es ir a los laboratorios. Así empecé yo también. Yo también fui tocando puertas y viendo, no, genética no me gusta, no, molecular no me gusta. Bueno, sí me gusta, pero no me contestan lo que yo quiero. Y llegué a un nicho donde yo florecí. Y eso se los digo también a mis estudiantes, que los veo que les cuesta, los y las veo, que les cuesta trabajo en el laboratorio y muchas veces es porque no es el nicho, no es el lugar donde se van a florecer. Y platicamos y buscamos opciones de que vayan a otros laboratorios y que conozcan a otras personas y se van a otros laboratorios y allí florecen. Y eso a mí me enorgullece mucho, el haber podido platicar con ellos, el haber podido acompañarles en su proceso de vocación y que ellos encuentren su lugar donde van a florecer. Eso creo que son las 2 preguntas que me hiciste. Sí, sí, claro. Muchísimas gracias, doctora Pilar Durán. Y qué maravilloso. Yo creo que esto es tan inspirador. Me parece súper bonito que platiquen, que una doctora se exprese así de sus estudiantes. Yo si fuera su estudiante, pues claro que me sentiría pero soñada, ¿no? Que una profesora de este calibre tenga este tipo de reconocimientos. Es muy importante. También pues esto de ir y buscar y meter las manos y meter el cuerpo ahí en el laboratorio, ir y conocer. Yo recuerdo un programa de jóvenes hacia la investigación que lo permitía, ¿no? En veranos, ir en preparatoria. Qué bueno que se esté tomando cada vez más conciencia de esta necesidad de divulgación y de apertura colectiva a las ciencias. Y bueno, pues vamos a ir dando cierre porque ya se terminó la hora. Agradeciendo a ti, a la doctora Pilar Durán, por estar aquí con nosotras, por participar en esta serie de conferencias por el 11F, el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y no nos vamos sin antes invitarles a la apertura del espacio Violeta de la Facultad de Ciencias de su biblioteca, Ricardo Monjes López. A la 1:00 p.m. vamos a contar con la presencia de varias investigadoras, docentes y la coordinadora de la Comisión de Equidad para abrir este espacio que será
parte de la biblioteca Ricardo Monjes López de la Facultad de Ciencias, llamado así Espacio Violeta porque estará dedicado en su bibliografía a los aportes de estudios de género y feminismos en la ciencia. Muchísimas gracias, les invitamos a la 1 de la tarde para continuar con esta serie de actividades y muchísimas gracias, doctora Pilar, por participar una vez más con esta excelente ponencia. Al contrario, muchas gracias a ustedes.